Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal que en este 27 de febrero del año 2013 será un análisis que aborde como único tema el de la detención el día de ayer de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo. Sin duda es una noticia impactante y vale la pena revisar los antecedentes y las posibles consecuencias de este hecho. Cuando el día de ayer por la tarde comenzó a difundirse la noticia de que Elba Ester había sido detenida en el aeropuerto de Toluca, se desató inmediatamente toda una serie de comentarios porque el conflicto entre Elba Ester Gordillo y el sindicato frente al secretario de Educación, Emilio Choaifet, era ya tan grave, tan confrontativo, que todo mundo comenzó a sacar la conclusión de que se detenía a Elba Ester para resolver el problema de la reforma educativa en este país. Elba Ester Gordillo es una maestra, ella es maestra con especialidad en historia, que tiene su plaza asignada en el Estado de México y que en algún momento, según dice su biografía, ha llegado incluso a tener 2 y 3 nombramientos, lo que le haría una mujer muy trabajadora. Tenía 3 plazas distintas y las cubría, y todo esto vinculado a una intensa vida partidista. Elba Ester Gordillo, desde muy joven, ingresa y se afilia al Partido Revolucionario Institucional. Y ahí las malas lenguas decían que Carlos Jongitud Barrios la vio y dijo: a esa güera me la bañan y me la traen. Y a partir de ese momento se convirtió en su protegida, y como su protegida desarrolló este poder político que finalmente heredó del propio Jongitud en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Cuando hablamos del tema de Elba Ester Gordillo, estamos hablando de un tema que no solamente se refiere a este personaje, estamos hablando de el sindicalismo mexicano integrado a partir de argumentos políticos que poco tienen que ver con la vida de los trabajadores. El llamado sindicalismo revolucionario, que hoy se encuentra a la baja, que ha perdido su capacidad de negociación porque las condiciones del mundo en la posmodernidad han cambiado, nace precisamente cuando las agrupaciones de trabajadores estaban sirviendo como soporte a los partidos políticos revolucionarios que alegaban siempre en nombre de los trabajadores las decisiones, las medidas, las propuestas que hacían, que independientemente de que tuvieran que ver con la clase trabajadora o no, al final eran avalados por los líderes de las mismas, porque los liderazgos no respondían realmente a una presentación muy clara y muy precisa de los propósitos de los trabajadores, sino los nombramientos de líderes obedecían
a su alineación con el partido político hegemónico en el poder durante todos estos años. Muchos de los aquí presentes se habrán preguntado por qué esto no pudo ocurrir antes, por qué tuvo que tener que regresar el PRI al poder para enfrentarse a una situación de confrontación y eliminación de uno de los obstáculos más importantes a la reforma educativa. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo antes? Y la respuesta es muy simple, porque antes estaban aliados el PRI y la profesora. Y si alguien le hubiera tocado a la profesora, el primero que hubiera saltado hubiera sido el PRI. Dice un viejo adagio ranchero, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, ¿sí? Para resolver este problema creado por el sistema revolucionario, se necesitaba que el Partido Revolucionario hiciera esta amputación, tomara esta decisión, porque de otra forma era inviable por las alianzas internas de estos grupos en el pasado. Todavía no hace un mes, cuando ya el tema de la confrontación entre el sindicato y la reforma educativa eran evidentes, hubo alguna insinuación de Murillo Karam en el sentido de por qué enfrentarnos, por qué no mejor llegar a una negociación y entendernos, que era, digamos, la técnica tradicional en el pasado. Y hay una declaración muy interesante de Carlos Slim, donde Carlos Slim dice que el gobierno no se debe equivocar, que su forma de resolver la problemática que se está generando no puede ser enfrentar al sindicato, sino atraerlo, realmente encontrar la forma de colaborar con el sindicato, al margen de que haya manifestaciones tan desafortunadas de descalificación de la reforma educativa. Es decir, el ambiente del modelo revolucionario parecía querer regresar con Peña Nieto en los primeros meses de su gobierno e instalarse como si aquí no hubiera pasado nada. Pero el gran cambio es que la sociedad ya no es la misma. La sociedad del año 2000 y la sociedad del año 2013 es diferente. Los partidos políticos del año 2000 y del año 2013 han cambiado. Unos han mejorado, otros, por el contrario, se han deteriorado más, pero nada es igual que en el pasado. Y el gran problema de personajes como el Bester Gordillo es que siguen creyendo que viven en una burbuja en el tiempo, que las cosas no han sucedido, que los acontecimientos de los últimos 12 años se pueden borrar simplemente con pretender ignorarlos, y que se puede volver a las formas añejas del Partido Revolucionario cuando la posmodernidad está barriendo las instituciones, la posmodernidad está barriendo los códigos de funcionamiento de las mismas, está creando una turbulencia de tal magnitud que hoy resulta difícil imaginar cómo sortear los problemas que tenemos enfrente y cuáles serán las herramientas con las que podremos atender y resolver las ingentes necesidades que se están generando en nuestro entorno. Lo que sabemos perfectamente es que las armas del pasado, las herramientas del pasado ya no funcionan. Hoy tenemos que buscar alternativas nuevas y vías nuevas. Se ha señalado en repetidas ocasiones, y particularmente algunos analistas lo siguen manifestando, que el gobierno de Peña Nieto es la
garantía del retorno al pasado. Y yo en lo particular estoy en desacuerdo con esa visión. Yo pienso que es exactamente lo contrario. El gobierno de Peña Nieto es un gobierno que intenta crear modalidades nuevas hacia el futuro. Yo no sé si le van a funcionar o no, pero está intentando crear modalidades nuevas. Y dentro de esas modalidades, la primera que hay que destacar es la de la aceptación de los pactos que en el momento en el que verdaderamente se vuelvan efectivos, pueden comenzar a cambiar esta dinámica de los últimos 12 años de tener a la sociedad y tener a nuestra economía totalmente frenada, bloqueada y empantanada, para comenzar a darle movimiento, para comenzar a crear instancias de crecimiento y de desarrollo que sin duda alguna dejarían a nuestro país en muy buena situación, pero evidentemente al gobierno de Peña Nieto lo dejarían también extraordinariamente bien calificado. Algunos decían que esto es una maniobra oportunista, y yo creo que en la política el oportunismo es la clave para que las cosas salgan bien. El político es el que sabe en qué momento puede o no puede hacer una cosa, y han analizado con mucho detenimiento los asesores de Peña Nieto las realidades en las que nos encontramos, y lo que ocurrió el día de ayer era algo que se venía cocinando desde el mes de enero, en el que comenzaron a darse los síntomas de estas diferencias y de estas confrontaciones entre el secretario y el sindicato. El 10 de enero de este año apareció una manifestación en la que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaba ante la sociedad mexicana la presencia de las jornadas de lucha, que eran huelgas organizadas por los maestros, a partir de las cuales se descalificaría al acuerdo que se había tomado en el pacto de la reforma educativa, y se anunciaba que los maestros no estaban de acuerdo con las decisiones de evaluar el rendimiento de los mismos, y mucho menos con la idea de que pudiera quitársele el trabajo a alguien que hubiera reprobado la evaluación. Se trataba de una situación verdaderamente increíble, en la que el sindicato decía: en el caso de que haya evaluación, la evaluación servirá solo para eso, para decir que hubo evaluación, pero esto no va a modificar absolutamente nada. Los trabajadores no pueden ser removidos de su puesto, y nosotros proponemos que se desaparezca de la iniciativa de reforma el solo concepto de poder destituir a alguien porque no pasó la prueba de evaluación. Comenzaba entonces una larga cadena de acontecimientos que irían enrareciendo el ambiente cada vez más. Las caricaturas hablan más que 1000 palabras, y hay una caricatura en la que está doña Elba Ester disfrazada de cazadora y dice temporada de pactos, y están pasando los pactos volando encima, y ella tiene su escopeta para echarlos abajo y de esa manera no permitir que funcione esta dinámica.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el otro bloque que todavía no sabemos cómo vaya a reaccionar frente a estos acontecimientos, anunció el 17 de enero que tenía ya 200,000 expedientes de maestros que estaban amparados y a los que la evaluación finalmente no tendría por qué molestarles o por qué someterlos a esta prueba. El 12 de enero se anuncia que avanza entre protestas el proyecto educativo. Avalan en Chihuahua la minuta, organizan marchas de maestros en diversos estados, Chihuahua, Coahuila, etcétera, protestando en contra de las acciones de evaluación. Y al mismo tiempo se comienzan a presentar mantas en las que el sindicato de maestros dice que todo el proyecto educativo de la reforma educativa tiene un propósito y es privatizar la educación, y al privatizar la educación quitarle a la gente que no tiene recursos la posibilidad de prepararse para tener mejores formas de vida. Esto es un manejo demagógico, pero al final de cuentas muchas personas creen en estas informaciones y comenzaron a sumarse las protestas de los trabajadores que estaban en contra de la reforma laboral, mezclándose con los que estaban en contra de la reforma educativa, y todo esto parecía de repente comenzar a cobrar una fuerza de oposición verdaderamente significativa. Emilio Choaifet declara el 16 de enero: estamos seguros de que la empresa que la Secretaría tiene a su cargo es una tarea que no solo va a beneficiar a los educandos en términos de calidad, sino que les ofrecemos también al sindicato reglas de certeza en los estímulos. Todavía el diálogo era un diálogo que pudiéramos considerar constructivo, en el que se podía llegar a algún entendimiento. Aquí viene el mismo mes de enero la nota de Carlos Slim. Dice que hay que evitar la ruptura con el CENTE y dice que la solución no es confrontar, sino avanzar en materia educativa. Luego, el 17 de enero, 19 congresos locales le dan vía libre a la reforma educativa, y el mismo día anuncia el sindicato de maestros que arreciará el movimiento y las movilizaciones de los maestros para protestar. Comienza a hablarse un lenguaje que indicaba que llegarían a un conflicto. En el análisis del contenido de los discursos, uno aprende que determinados términos se utilizan cuando el proceso de negociación va bien y otros se usan cuando el proceso de negociación va mal. Hay vocablos que se introducen en la discusión cuando se pretende amenazar, intimidar, convencer, seducir, y la revisión del lenguaje en este periodo del mes de enero de este año, lo que se podía percibir era que se había intentado un acercamiento y una negociación, y que ya para finales del mes de enero había un desencanto porque el grupo de los maestros había tomado una postura extraordinariamente radical
y comenzaban entonces los mensajes que eran ya un poco amenazadores. Dice el 17 de enero en la columna del Templo Mayor que de entrada Enrique Peña Nieto ganó su primera gran partida a el Baester Gordillo. Ahora la duda es qué hará la dueña del sindicato si es que acaso se atreve a hacer algo. Se daba por supuesto de que ya había llegado el acuerdo de los congresos locales, ya había un consenso nacional de que la reforma educativa funcionaba, que entonces realmente ya no había nada más que buscar y que la maestra, que a lo largo de los años había demostrado una enorme sensibilidad frente a estas situaciones, entendería que lo mejor era dejar en paz el asunto y no volverle a provocar mayores conflictos al gobierno. Sigue la historia y nos encontramos con que el 19 de enero Choaifet hace una advertencia con un lenguaje que ya utiliza términos más duros, en donde señala que no se permitirá ni se tolerará los paros de los maestros que están afectando a un número de niños verdaderamente muy grande. Hay varios estados en donde los problemas de paro magisterial, el caso de Oaxaca yo creo que es el más grave, han ocurrido con tanta frecuencia que uno tiene que preguntarse cómo van a salir en su preparación los alumnos de estas escuelas cuando han tenido más días de vacaciones que de clases a lo largo de todo un año. La advertencia del secretario de Educación comenzaba a marcar que había llegado un límite. Choaifet dice por primera vez: se aplicará el peso de la ley a quien contravenga las disposiciones de mantener funcionando los centros educativos. ...21 de enero... intensifica el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el rechazo a la reforma. El lenguaje se endurece de las dos partes. Mientras Choaifet habla de que se pondrá el peso de la ley encima de quien no respete, del otro lado le contestan con que se harán manifestaciones públicas de maestros y se les pide a los padres de familia se sumen a las manifestaciones para evitar la privatización de la educación. Se hacen manifestaciones en Baja California, en Querétaro, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, y el clima de movilización, el clima de protesta callejera, el clima de desacuerdo parecía comenzar también a presentarse como un argumento cada vez más manejado por los grupos en desacuerdo con la Secretaría de Educación. El 28 de enero la prensa registra que hay protestas en 20 entidades del país a favor de el Baester Gordillo contra la Secretaría de Educación, y se menciona que están en desacuerdo con la Secretaría de Educación Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, el Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
El escenario se comenzaba a poner tenso, aunque las fotografías que la prensa incluye en las manifestaciones señalan que no en todos lados los grupos que protestan son de la misma magnitud. Hay lugares en donde se ven manifestaciones que, digamos, son representativas y otros donde son 20 gatos que, bueno, estaban protestando, es cierto, pero el número de los que protestaban difícilmente hablaba de una fuerza como la que pretendía la cabeza de la noticia señalar. El día 6 de febrero rechazan reformas laboral y educativa los maestros en 4 estados y organizan marchas, y la fotografía es una fotografía de Chilpancingo, en donde las marchas bloquearon la autopista del Sol. Y el líder de los maestros en el estado de Guerrero dice: hoy no estamos saliendo a las calles para pedir aumento salarial, hoy la protesta es en contra de la reforma educativa. Es decir, es claro que la toma de posición de los líderes es en respaldo al desacuerdo que está manejando el Baester Gordillo. El 7 de febrero, 23 congresos locales aprueban la iniciativa de la reforma educativa. Es decir, la mayoría de los estados se suman a la decisión de iniciar la reforma educativa. En la Cámara de Diputados hay un debate en donde se demanda firmeza frente a los sindicatos y se pide que no haya concesiones, sino que se reconozca que la línea de la reforma educativa no puede echarse para atrás. El mismo día, el Baester Gordillo exigió al Congreso de la Unión respeto a los derechos de los maestros. Y en torno a los derechos de los maestros se crea toda una serie de versiones que resultan llevadas a la mesa de análisis difíciles de precisar en cuanto a los efectos que tienen sobre la gente. Yo fui a dar una conferencia a Cuernavaca y a la salida nos bloqueó una manifestación. Entonces yo aproveché para preguntarle a unas maestras que estaban ahí y le dije: a ver, maestra, ilústreme, ¿por qué están bloqueando? Y entonces me dijo: mire, señores, que estamos defendiendo los logros que la revolución le dio a los maestros. Entonces le dije: bueno, ¿cuáles son los logros que ustedes están defendiendo? Dice: pues mire, estamos defendiendo el que nosotros podamos tener varias plazas y las podamos heredar, porque ¿qué cosa le voy a dejar a mis hijos si no es la plaza que me pertenece? Entonces, cuando uno oye esas cosas, además dicho con una ingenuidad increíble, uno se da cuenta de que realmente muchas de estas personas están convencidas de que ese tipo de corrupción, porque al final de cuentas la venta de las plazas, la herencia de las plazas, etcétera, es un sistema corrupto. No solamente no lo ven como corrupto, lo ven como el logro que la revolución ganó para el magisterio. Ahí no cabe duda que se puede percibir la dificultad de comunicación entre la sociedad, los gobiernos y las instituciones como los sindicatos, porque parece que cada uno de nosotros habla un idioma diferente. Y entonces cuando hablan ellos nadie los escucha, cuando hablamos nosotros nadie nos escucha, cuando habla el gobierno ninguno de nosotros lo escucha tampoco, y entonces en un diálogo de sordos se crean las condiciones para llegar al enfrentamiento. El 11 de febrero se alista la auditoría a la educación básica y se prevé resistencia de los docentes. Y se trata de precisar cuántos y cuáles son los maestros que están realmente funcionando.
Se trata de saber de los maestros el nombre, la CURP, el RFC, el tipo de plaza, las funciones que realiza, la capacitación recibida, los programas en los que participa, los años de servicio, los grupos a su cargo, su preparación, su formación continua y capacitación y los reconocimientos que pudieran tener. Es de lo que se trata de evaluar en un primer paso para hacer, como dice aquí, una auditoría básica, es decir, saber con qué contamos, cuántos maestros que tienen qué capacitación, en dónde están, qué cursos están impartiendo, etc. El 11 de febrero se anuncia que contarán uno por uno a los maestros y que al final lo que se tendrá es un cuadro que nos dice cuáles son los estados que se encuentran en mejores condiciones respecto del magisterio y cuáles son los estados que tendrían deficiencias, ya sea de número de maestros o ya sea de preparación y capacitación de los mismos. 16 de febrero, maestros de 16 estados dejan sin clases a 2 millones de niños. La respuesta es inmediata y es: el lenguaje ahora ya no es de discursos, ahora es de hechos. 2 millones de niños se quedan sin tener posibilidad de escuchar su clase y las manifestaciones de fuerza de parte del sindicato parecen irse adueñando de la calle. El 19 de febrero cuestiona el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el examen para las plazas, califica de limitado el instrumento y se pregunta con qué dinero va a hacer el sindicato las pruebas que le están pidiendo y por lo tanto rechazan en principio la reforma, mientras por otro lado la Secretaría de Educación habla de que hay una desinformación evidente al interior del sindicato, es decir, los maestros no saben exactamente qué es lo que está pasando. El 21 de febrero, o sea, ya esto es más cerquita, Claudio X González, representante del grupo Mexicanos Primero, que como ustedes saben es uno de los promotores principales de la reforma educativa, se presenta en Oaxaca a dar una conferencia sobre el tema de la reforma educativa y el sindicato, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, le impide entrar al salón donde iba a hacer la conferencia y finalmente tienen que hacer la conferencia en una casa particular porque la coordinadora no les permite hacer nada en la ciudad de Oaxaca. El domingo 24 de febrero, el Sindicato de Trabajadores de la Educación dice que tiene 290,000 maestros afiliados y que está dispuesto a la movilización de los mismos si no se llega a algún acuerdo. Y al mismo tiempo aparece Carlos Jongitud Carrillo, hijo de Carlos Jongitud, que dice que él viene por el relevo. Y entonces comienza uno a darse cuenta de que hay gente que se quedó atrapada realmente en el pasado. El día 25 de febrero, la columna Templo Mayor dice que ninguna gracia les hizo la comparecencia de Chuaifet ante el Senado, en la que dejó claro, pero muy claro, que la conducción de la política educativa es cosa del Estado y no de la CENTE. Quienes hayan visto esta presentación, ayer la estuvieron repitiendo en diferentes programas, pues se habrán dado cuenta de que el lenguaje es un lenguaje que ya no solo es amenazador, sino intimidador. Ya es, en ese momento se ha tomado la decisión de detener a el Baester Gordillo. De hecho, desde el sábado, según dicen las notas hoy, desde el sábado estaban ya montados los operativos de vigilancia, los operativos de inteligencia para seguir
a la maestra y a su grupo, y finalmente estaban preparándole la recepción, ya fuera en Guadalajara o en Toluca, para cumplir la orden de aprehensión. El diálogo se había roto y el lenguaje lo estaba diciendo, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje hablado marcaban esta diferencia, mientras algunos caricaturistas seguían viendo a la Secretaría de Educación como un enanito que se enfrenta a un gigantesco león, que es el sindicato, que evidentemente tiene todas las de ganar. El día 25 de febrero, el Sindicato Nacional de Trabajadores tacha a Emilio Chuaifet de ignorante y le dice que no acaba de entender lo que es la verdadera reforma que debe hacerse y que se debe definir el enfoque pedagógico de la reforma educativa, y de inmediato exigen la desaparición de la prueba de enlace. Todavía el día de ayer la noticia decía: inicia el magisterio paros en Tabasco y Guerrero, rechazan la reforma educativa, afirman los líderes que la modificación constitucional afecta a los maestros. Esto es la secuela de los acontecimientos del mes de enero al día de ayer. La noticia, cuando comienza a aparecer, decíamos, da paso a muchísimos comentarios. Y entonces aquí yo quisiera entrar con una interpretación de qué es lo que está pasando. La detención del Bester Gordillo es un acto provocado por la violación del Bester a principios de la ética magisterial, disponiendo de recursos que no eran de ella para hacerse cirugías plásticas, etc. Esto es lo que hoy se le está castigando. Se está poniendo en este momento la Procuraduría a demostrar que los millones de pesos desaparecidos son la razón por la que la profesora está en la cárcel. En teoría sí, en teoría si ustedes oyen al procurador ayer y al subprocurador, los dos insisten en que el tema es el mal manejo de los dineros. El mal manejo de los dineros es reciente. El mal manejo de los dineros tiene ya un buen número de años que se ha presentado. Bueno, pero a lo mejor ahora tuvieron las pruebas, eso, cabe la posibilidad. Y entonces una de las hipótesis es: el gobierno mexicano no está haciendo otra cosa que cumplir la ley. Si esto es así, el Bester Gordillo, detenida por malversación de los fondos del sindicato, acabará finalmente atrapada en una denuncia muy seria, de la cual seguramente no saldrá ya de la cárcel, porque los números son apabullantes en su contra, pero tendríamos que señalar que la Procuraduría tiene que probar que esto es así. Ella no tiene que probar que es inocente, nosotros tenemos que suponer que es inocente, y la Procuraduría es la encargada, junto con el Ministerio Público, de aportar las pruebas para demostrar su culpabilidad. Esta es una interpretación de los hechos. La otra interpretación: esto lo manejó Salinas, porque es igualito a lo que le pasó a la Quina. Bueno, esta es otra interpretación que sin duda tiene sus argumentos, porque es cierto, Carlos Salinas de Gortari, frente a toda una serie de maniobras que la Quina estuvo haciendo en la campaña de Carlos Salinas, finalmente había llegado a una enemistad monumental que finalmente lleva al presidente a tomar su revancha cuando acusa
a la quina de un asesinato que no cometió, le siembran, lo decía Denise Dresser ayer, le siembran un cadáver ahí enfrente, que habían matado en otro lugar, le ponen unas armas en su casa y lo acusan de acopio de armas y lo meten a la cárcel por una cosa que no había hecho, como un ejemplo inequívoco de el poder del presidencialismo en el pasado, que era capaz de meter a alguien a la cárcel por algo que no había hecho y dejarlo allí por el tiempo que se les ocurriera. Esto no cabe duda que nos habla de lo que en sus tiempos fue el Partido Revolucionario Institucional. Ahora, a mí me parece que esta acción en contra de Elbester Gordillo está manejada de otra manera. ¿Pudo haberla sugerido Carlos Salinas? Bueno, todos sabemos que Carlos Salinas ha estado cerca de Peña Nieto, entonces no sería extraño que hubiera sugerido. Sin embargo, esto no es una venganza personal, esto es una demostración del poder del presidente. Se le está regresando al presidente el poder que le habían quitado de las manos, se lo están regresando ahora. Dice la nota periodística el día de hoy, horas antes de la detención se reunieron en Los Pinos Murillo Karam y el presidente para tratar los detalles de la operación. Es decir, el asunto, el mensaje es vino de Los Pinos y Los Pinos son los que han tomado esta decisión en beneficio de un pacto que ya se había firmado y es el regreso de un presidente con poder. A mi modo de ver, este es un argumento interesante a tomar en cuenta, en tanto que en los últimos 2 sexenios, si algo se les había ido de las manos a los presidentes panistas, es el poder del presidente. Simplemente se les había escurrido entre los dedos como arena y se habían quedado sin nada. Y ahora, en el lapso muy corto de 2 meses, la figura de Peña Nieto aparece no como el personaje que se había venido manejando, indeciso, incapaz, dubitativo, sino el hombre que toma decisiones y las decisiones ni más ni menos le pegan a la líder del sindicato más poderoso y numeroso de América Latina. Esto es un acto político que no tiene nada que ver con la justicia. Es un acto en donde se trata de regresarle a la presidencia una capacidad de decisión que le hace falta para poder enfrentar los cambios y los pactos en el futuro para las reformas que le hacen falta a este país. Otra alternativa es que el presidente intentara legitimarse ante la sociedad después de toda la serie de ataques que recibió de parte de Andrés Manuel López Obrador, que le había dicho que no había ganado la elección, que había comprado los votos, etcétera, y ahora de repente aparece un hombre firme, un hombre con capacidad, y este escenario, que también es posible, me parece poco probable, porque creo que ya para este momento, incluso la imagen de López Obrador, si ustedes se fijan, no es exactamente la imagen que está todos los días en los medios, ni que tiene una presencia que de alguna manera está influyendo en los escenarios que nos está tocando vivir. Por eso digo, posible sí es, pero probable no me parece que lo sea, porque las cosas están orientándose en otro sentido. La decisión para la captura de la maestra resuelve el problema educativo y me parece que ahí está el meollo del problema que tenemos que revisar, porque nos vamos muy fácil con las fintas de situaciones que nos alejan
del verdadero meollo de los temas que se están debatiendo, ¿no? Nos fuimos con el asunto de Florence Cassés, ¿sí? Cuando se estaba debatiendo en ese, o debería estarse debatiendo en ese momento, de dónde habían salido, cómo se habían manejado las tarjetas de Monex, etcétera. Todo eso se nos olvidó porque se nos cruzó de repente, de casualidad, Florence Cassés, y nos desvió totalmente del escenario. Ni quien se acuerde en este momento de la explosión en Pemex, de la cual nunca se aclaró nada, ni nunca se nos dio una información definitiva. O sea, nos perdemos en las informaciones, no, como si con espejitos nos fueran engañando, y nos vamos desviando del verdadero fondo. Se supone que todo lo que está pasando teóricamente tiene una explicación. La maestra es la piedra en el camino para que se eche a andar la reforma educativa. Y la pregunta es, desapareciendo la figura de la maestra, ¿ya se resolvió el tema educativo? Y mi apreciación es que no. El problema educativo sigue del mismo tamaño que el día de ayer y el día de antier, y se tiene que manejar con otro criterio y se tiene que manejar con una decisión más integral, una solución más integral, para que verdaderamente comience a dar los resultados que todos sabemos que este país necesita. Pero detener a la maestra no va a resolver el problema, porque inmediatamente viene la pregunta: ¿y quién se va a quedar en su lugar? ¿Y quién va a poner al sucesor o a la sucesora de la maestra? ¿El sindicato va a elegir a su dirigente? ¿O de Los Pinos va a venir el dedo flamígero que dice: aquí está el elegido? Y entonces volvemos al PRI de los viejos tiempos. La señal de que vamos por buen camino sería que comenzara a ejercitarse la democracia magisterial y que los maestros fueran capaces de decir quién va a ser su dirigente, y ese dirigente asumiera compromiso frente a un tema tan definitivo y tan urgente como el de la reforma educativa que le hace falta a este país. Pero no sabemos ni quién se va a quedar, ni sabemos tampoco quién lo va a decidir. Si nos encontramos en los próximos días con que el hijo de Jongitud de repente apareció como el nominado, pues me parece que simplemente se regresan las cosas al camino que ya habíamos recorrido y no se están resolviendo de fondo los problemas que el país está encarando en el área educativa. La situación en este momento está despertando una gran euforia. Hay muchas personas que se sienten contentas de que haya sucedido. Cuando Adela Micha, en una entrevista de hace unos días, públicamente le dice a la maestra: usted es la mujer más odiada de este país, ¿ustedes creen que eso es una casualidad? ¿Ustedes creen que eso surgió así de repente? Es parte de un escenario en el que se crearon las condiciones para que, detenida la maestra, a nadie se le ocurriera pensar que la maestra es inocente. La maestra, si por nosotros fuera, ya estaría juzgada, porque ya la sociedad la linchó intelectualmente, ya la consigna como la mujer más odiada y la más corrupta y la más perversa y la más fea. Y todo eso en este momento ya no tiene discusión. La mujer está en las peores condiciones porque, aunque tuviera pruebas de su honestidad, aunque las tuviera, nosotros seríamos los primeros en no creerlas. Es decir, se ha creado una situación en la que la objetividad se está perdiendo y de hecho se nos está induciendo
a una conclusión, se nos está induciendo a la conclusión de que muerto el perro se acabó la rabia. Una vez que se ha golpeado esta figura, todo se resolverá. Y yo, para terminar, lo que podría decir es, me parece que asistimos el día de ayer a un acontecimiento particularmente significativo. Esto es real, porque no es cualquier cosa el quitar a una figura tan importante y tan representativa como la líder del sindicato más grande de Latinoamérica, de la noche a la mañana, sin que hasta el momento, por lo pronto, se haya presentado alguna reacción que pudiera ponerle sombras a esta decisión. Pareciera rescatarse la Rectoría del Estado en lo que se refiere a llevar hasta sus últimas consecuencias los acuerdos entre los partidos del Pacto por México, que es un intento inicial para desarrollar una forma de gobierno que pretende ser diferente. Eso me parece que es algo positivo que tenemos que aceptar, que tenemos que festejar y que tenemos que exigir que se cumpla. Están detrás las incógnitas y las dudas, las sombras de todo este acontecimiento que no nos permiten decir hasta el momento si con este hecho es suficiente para quitar todos los estorbos que estaban presentándose a la reforma educativa. Y sobre todo, seguimos con la duda y la inquietud: ¿quién quedará en lugar de la profesora y quién designará a la persona que quede en lugar de la profesora? Porque esto, más que cualquier otra cosa, será enormemente esclarecedor de quiénes son los estrategas de esta maniobra, los que tienen una percepción del futuro mucho más abierta y con una necesidad de tender puentes hacia adelante y tender las alianzas que le den al país la salida en las circunstancias actuales, grupo encabezado por Videgaray, o el grupo que maneja estas acciones es el grupo de Chuy Fed, el grupo de Osorio Chong, que sería la vieja guardia del sistema, que está tratando de recomponer el modelo presidencialista, que ya lo vimos operar y no nos gustó, y que como sociedad haríamos muy bien de, si vemos que el asunto va por ahí, comenzar a reclamar y a protestar antes de que esto se vuelva irreversible. El escenario es un escenario complejo, el escenario mundial de la posmodernidad es un escenario devastador, un escenario con noticias desconcertantes, un escenario con noticias que nos hablan de cambios vertiginosos en lo internacional, en lo nacional, en nuestra situación local, y todo esto está mezclado con la inquietud, por una parte, respecto de los temas de seguridad y los temas de el desarrollo que le hace falta a este país, y por otro lado tenemos el entusiasmo, tenemos la vocación para buscar escenarios mejores si realmente los políticos acaban por entender lo que nuestra sociedad les está exigiendo. Estamos ante un hecho, insisto, que es excepcional. Somos testigos de un acontecimiento que será histórico sin duda alguna, pero todavía nos falta la consecuencia final de este hecho, y ahí es donde estará la interpretación del verdadero sentido y el verdadero alcance de la medida que hoy estamos viviendo. Pues hasta ahí nuestro análisis, y si hubiera preguntas, con todo gusto.